Vamos a hablar de Escocia, su sistema jurídico, historia, influencias y actualidad. Para entender Escocia, primero hay que sentarnos en la realidad, y es que Escocia en un principio es un país con influencia de la familia continental, ¿cierto? Del derecho continental, del civil law, que poco a poco ha ido acogiendo formas del common law. Para entender esto, hay que remitirnos al Reino de Escocia, siglo IX después de Cristo, y esta remisión es básicamente porque en el Reino de Escocia concuerdan distintos pueblos. Entonces, etnias de origen celta como los pictos y los escotos, etnias de origen germana como los anglos, los pueblos germanos del norte como los vikingos, y los latins, que eran los descendientes del destruido Imperio Romano de Occidente. Para entender esa diversidad cultural, digamos que más adelante, después de los años más oscuros de la Edad Media, el feudalismo se instaura como sistema económico en el que los tribunales eclesiásticos tuvieron muchísima participación. David I, que fue el rey del siglo XII en Escocia, instaura estos tribunales eclesiásticos por toda la influencia normanda que tenía de sus aliados en Inglaterra. Y digamos que todo esto hace que los jueces eclesiásticos empiecen a fallar en derecho. Pero como ellos fallan en derecho, fallan en el derecho romano canónico, porque es el derecho que conocen la iglesia. Entonces, estas bases de derecho romano canónico con la que fallan los tribunales eclesiásticos, digamos que son el antecedente de la continentalidad de Escocia, que ellos sean pertenecientes a esa familia del derecho. ¿Por qué fallan basado en esto? Porque es que la iglesia, el derecho romano canónico está basado en eso, en el derecho romano y en lo que se ha aprendido de la iglesia. Entonces esto, sumado a, digamos que todas esas tradiciones y obligaciones de acatar el derecho escocés, que era un compendio de obligaciones de la corona, eran lo que había en derecho hasta ese momento. Entonces tenemos eso, primero siglo XII, toda esa influencia. Después de eso, hasta el siglo XVI más o menos, la educación de la gente de todos estos personajes feudales, de toda esta gente que tenía plata en Escocia, era en Europa, porque básicamente o no había inglesas en Inglaterra, o cuando ya las hubo no había unas buenas relaciones con Inglaterra. Entonces teníamos que mandar a estudiar a la gente a Europa, y las influencias que venían de allá obviamente eran del derecho romano. Entonces sus bases eran de derecho romano, pero un derecho romano positivizado, que pone como antecesor a la ley de los fallos. Entonces digamos que la influencia escocesa por eso es un sistema continental que se adaptó a las necesidades de Escocia, porque ahí también confluían todas las costumbres locales de los pueblos que la constituían. ¿Cuáles son las fuentes del sistema jurídico escocés? La ley, primero que todo. Entonces hay que entender que en la concepción del sistema romano, del sistema continental, es que la ley es la fuente principal del sistema jurídico escocés, que después de esta hay otras fuentes, lo que nosotros conocemos como criterios auxiliares. Lo que nosotros llamaríamos imperio de la ley es la ley positivizada, y lo que llamaríamos criterios auxiliares en nuestro artículo 230 son los criterios auxiliares: jurisprudencia, doctrina, costumbre, la equidad, demás. Esos son criterios auxiliares. Entonces el sistema continental está basado en la ley. En eso estaba basado el sistema jurídico de Escocia. El problema es que hasta el siglo XVI, cuando es necesario unirse con Inglaterra por cuestiones de herencias y demás, se empiezan a adoptar otras nuevas formas de concebir el mundo. Entonces los escoceses tienen que juntarse con los ingleses, y Guillermo I había llamado lo que llamó la Common Law, la centralización de las leyes. Él sabía que todos los pueblos germanos que convivían en Inglaterra tenían unas cosas en común, y según esas cosas en común era que se debía fallar, y cuando esas cosas en común no funcionaban, se debía fallar en equidad. Entonces esa influencia de o fallar en las cosas en común que tenemos, que es las primeras leyes, o fallar en equidad, son los precedentes y la forma de concepción del derecho comunitario. Hay que entender que comunitario y continental no son excluyentes, simplemente, y en una concepción vaga, es la forma en la que crean el precedente y en la forma en la que fallan. Entonces el uno está basado en la ley ya positivizada, que también tuvo que tener un precedente, y el otro va creando el precedente que después positiviza. Entonces uno positiviza primero y después falla, el otro falla y positiviza. Entonces digamos que estos sistemas fueron juntándose con sus formas de gobierno. El gobierno en Escocia era muy centralizado, muy centralizado, y digamos que Inglaterra había adoptado formas de llevar la desconcentración, porque no la descentralización, la desconcentración del poder a todas las zonas. Entonces cuando Escocia se ve en la obligación de ceder su parlamento para que el parlamento fuera el de la Gran Bretaña, el del Reino Unido,
que después lo recuperaría con posterioridad, digamos que pierde una de estas facultades, pierde esta facultad de legislar y se pierden algunas de las facultades. Entonces se empieza a implementar el sistema jurídico inglés. Cuando el sistema jurídico inglés se empieza a implementar, pues obviamente esta división de primero ver la jurisprudencia. Entonces tenemos abogados en los que los ingleses conocen como solicitors, que es el abogado de primera clase, que es el abogado que da asesorías, y el abogado barrister, que es el abogado duro, el que nosotros llamaríamos el magistrado, el que sabe más sobre el litigio y el que falla sobre las cosas. Digamos que esta división era muy evidente, que poco a poco se fue reduciendo, pero también en Escocia se implementó. Entonces tenemos a los advocates, que es el abogado normalito en Escocia, el que se graduó y el que litiga, y tenemos a los barristers, de igual manera, que es el abogado que conoce de la jurisprudencia, el que es más sabio en esas materias. Esta división hace que los tribunales se vayan desarrollando de distintas maneras. Entonces, si bien el derecho escocés era netamente continental en su derecho privado, en la propiedad, en la familia, en la herencia, en las sucesiones, todo esto era basado en el derecho francés. En el derecho continental empieza a recibir influencias del derecho comunitario. Entonces, para su derecho público, digamos que se empieza a volver muy comunitario. Entonces el derecho penal recibe influencias del derecho comunitario, pero le hace modificaciones. El derecho comunitario, el derecho penal en Inglaterra tiene 12 jueces, en Escocia es de 15. Y la mayoría es de una forma diferente. La equidad no es un tribunal diferente en Escocia. La equidad es entendida como un criterio auxiliar, que es como lo entienden los países de influencia continental. No es una rama diferente, no es una corte diferente. El derecho civil, como les vengo hablando, estaba positivizado ya estaba positivizado en varias, digamos que constituciones. Y el derecho público era compartido, era de más de nivel jurisprudencial, de más de nivel comunitario. Esto hizo que poco a poco, digamos que las influencias de un lado y del otro fueran llenando los vacíos que hay en ese momento en Escocia. Entonces, por eso es importante entender la Escocia como un sistema que, si bien nació continental, poco a poco se ha ido volviendo comunitario, pero que el sistema comunitario también poco a poco se ha ido positivizando cada vez más. Ambos tienen que responder a retos, es verdad, pero Escocia, digamos que tiene un arraigo muy propio, un arraigo cultural de distintísimas culturas. La jerarquía de las cortes en Escocia no es, digamos que, tan extensa como la jerarquía de las cortes en Inglaterra, y si bien en algunas cosas tienen que fallar de acuerdo a lo que el Reino Unido ha fallado en derecho internacional y derechos humanos y demás, digamos que los fallos escoceses tienen un impacto muy propio, un impacto muy del derecho continental, que los han formado como pueblo. Quizás por esto es que en tantos movimientos independentistas, tanta gente que desea que Escocia sea un país por fuera del Reino Unido, y dependen de esto. Están basados en esto, en que Escocia tuvo una formación jurídica diferente. Y cuando un pueblo tiene una formación jurídica diferente, la concepción y la cosmovisión del mundo es totalmente diferente. Aunque puede ser análoga y compartir algunos puntos, las diferencias puede que sean mucho mayores y marcadas. Y nos lo ha demostrado poco a poco el mundo globalizado, con ejemplos como Escocia, con ejemplos como Cataluña, que van marcando en el mundo, digamos que esta realidad jurídica, esta comparación de sistemas, si bien llega a puntos de influencia en los que todos acordamos, hay formas y concepciones diferentes de ver el mundo. Muchas gracias. Las leyes escocesas se basan en el derecho romano, combinadas con elementos tanto del derecho civil como del derecho común. La legislación en cabeza del Parlamento del Reino Unido tiene el poder de aprobar las leyes sobre cualquier tema de Escocia. El Ejecutivo en cabeza del Primer Ministro es el responsable de la formulación de políticas y aplicación de las leyes aprobadas por el Parlamento escocés. En cuanto a lo judicial, los delitos de menor gravedad que pueden ser tratados con arreglo al procedimiento de síntesis son manejados por la justicia local en cabeza de los juzgados de paz. Muchas gracias, integrantes: John Mejía, Guillermo Baraja, Sebastián Cortés y Néstor Macías.